pero como orden obedecían las enseñanzas de la Iglesia. Mientras Galileo era juzgado y castigado, los jesuitas construían una iglesia para rendirle honores al fundador de la orden, San Ignacio de Loyola, quien sobre todo les enseñó que buscaran a Dios en todas las cosas, incluyendo los descubrimientos de la ciencia. Grassi, el arquitecto jesuita, la diseñó para que fuera la iglesia más alta de Roma. La diseñó para que tuviera un domo, un gran domo, y cuando la construyeron, hicieron 4 enormes pilares para soportar el peso del domo. Pero se les acabó el dinero y la primera vez que alguien entró en la iglesia vio hacia arriba y dijo, un momento, hay un domo y se ve perfectamente bien. En realidad está pintado en perspectiva sobre un techo plano. Al colocarse debajo de él se nota que es muy extraño. No es un domo verdadero. Varios cientos de años más tarde, en la década de 1860, otro jesuita, Angelo Secchi, fue al techo de esta iglesia donde se habían construido unos pilares para soportar el peso que nunca se les colocó encima, y decidió construir un observatorio de astronomía, un telescopio en cada pilar. Desde allí pudo, por primera vez, medir los espectros de las estrellas. Al hacer pasar la luz de las estrellas por un prisma, se medía la composición química y temperatura de la estrella. En ese momento, las estrellas no eran más que simples puntos de luz en el cielo. Se convirtieron en lugares con una química y física. La astronomía dejó de ser astronomía de posición y repentinamente se había convertido en astrofísica. Lo que Secchi descubrió en la década de 1860 fue que la luz de las estrellas estaba llena de información. Ahora los astrónomos podían determinar la edad de una estrella y los elementos que la componían. Tenían la información que necesitaban para comenzar a descubrir la evolución del universo. En esta iglesia, diseñada por Grassi durante la época de Galileo, Angelo Secchi se convirtió en el padre de la astrofísica. No sería la última vez que los jesuitas construirían un telescopio en un lugar extraño. El padre George convenció al Vaticano para que construyera su próximo telescopio en Arizona. George ha trabajado en la Universidad de Arizona durante casi 40 años. ¿Por qué no los encierras en un círculo y me los devuelves, querida? Los veré. De acuerdo. Señala todo lo que pienses que deba haber. De acuerdo. Aún pasa 5 meses del año aquí, como profesor de astronomía. De acuerdo, quisiera comenzar, por favor. Esto es una observación. Si había algo que fuera de mera observación, era la cosmología. Es decir, teníamos que ver objetos a enormes distancias y tratar de interpretar los orígenes y la evolución del universo a partir de nuestras observaciones. ¿Cómo nació el universo y cómo está envejeciendo? Hay personas sumamente religiosas, no los sacerdotes astrónomos jesuitas, sino otros dentro de la Iglesia Católica, para quienes tener ciencia dentro de sus casas es algo incómodo, especialmente cuando esa ciencia es una que habla de temas como nuestro lugar en el universo y nuestro origen con eventos cuánticos que tuvieron lugar hace 13.000 millones de años. Es difícil porque los teólogos de la Iglesia Católica son de pensamiento suficientemente liberal para hablar casi siempre de documentos bíblicos y registros religiosos como historias o metáforas. No son fundamentalistas como lo son muchas sectas estadounidenses, pero en las discusiones sobre cosmología es muy fácil llegar a un punto en donde la gente empieza a incomodarse. El laboratorio de espejos de la universidad está construyendo espejos suficientemente grandes para observar casi hasta el comienzo de los tiempos. Esto no es algo que se vea todos los días. El funcionamiento de los dos espejos de 8 metros. Uno está pulido y el otro está siendo pulido.
serán utilizados en el gran telescopio binocular de Mount Graham, el próximo telescopio más grande del mundo. Y pensar que el telescopio del Vaticano fue el primero hecho con esta técnica de espejos que giran sobre un horno rotativo. Sé que mi experiencia cuando era un joven jesuita, cuando decidieron que debería ir a hacer un doctorado en matemáticas, ellos lo decidieron primero, cambió más tarde. Un compañero jesuita y yo íbamos a estudiar juntos, así que buscamos las mejores escuelas en los campos que nos interesaban. Conseguimos la escuela de la Universidad de Pensilvania, Dartmouth y Brown. Los superiores de ese entonces pensaban, si enviamos a estos jóvenes jesuitas a una de esas universidades, perderán la fe, especialmente si estudian ciencias. Ese era el tipo de actitud que había. Hoy en día sería sin duda una actitud absurda. Mi experiencia ha sido que la ciencia, si se entiende correctamente, realmente puede alimentar la fe. Esto es una estrella agonizante. Al final de su vida, ya no tiene combustible termonuclear y desecha su cubierta externa. Si no lo hicieran, no estaríamos aquí. No es poesía, no son escrituras, no es teología ni filosofía, es ciencia. Simplemente no estaríamos aquí si no hubiese habido 3 generaciones de estrellas que nacieron y murieron. Así que todos estamos hechos de polvo de estrellas. Tengo un colega en la Universidad de Arizona que dice que todos estamos hechos de desechos termonucleares. Aunque es lo mismo, yo prefiero llamarlo polvo de estrellas. ¿Cómo comprendemos que el universo evolucionó a partir del nacimiento y la muerte de estrellas a fin de producir los elementos necesarios para formar el cerebro humano que más tarde podría contemplar el universo? La realidad no siempre puede ser imaginada o experimentada. Nuestra experiencia material, seres humanos espirituales, siempre está dentro de un marco de tiempo y espacio. Así que para nosotros es difícil imaginar que algo exista y que no esté en un lugar particular, en un tiempo particular. No podemos imaginarlo, pero los matemáticos pueden computarlo. Esto es un agujero negro. Nuestras mentes predijeron su existencia mediante la utilización de la física y la matemática mucho antes de que fueran detectados. ¿Cómo lo asimilamos? El padre Andy Whitman está retirado. Ha trabajado en el mismo problema matemático desde hace 3 años. Tengo algo que se ha colado en estos números y que no debería ser. Debería estar en 3 lugares. Sin embargo, no he logrado hallar ningún error en esos 3 lugares. Así que debe haber un error conceptual más atrás. Algo está mal en alguna parte. Pero así son las cosas en las matemáticas. Son 136 páginas. ¿Qué se puede esperar? Esta noche, De acuerdo, bien. Monseñor, gracias. Continúe. No aguante más a esos periodistas. Échelos. Sí, muy bien. Gracias, Grace. Cuando el padre George vino al observatorio del Vaticano, no quedaban buenos lugares de visualización en Italia. Así que llevó a los astrónomos jesuitas a uno de los principales centros de observación astronómica del mundo.
Nuestra comunidad está formada por un grupo de sacerdotes religiosos que tienen una herencia espiritual común de San Ignacio de Loyola. Así que compartimos mucho de nuestra formación espiritual. Y ahora compartimos mucho de nuestra profesión. Somos científicos en campos distintos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Es decir, somos el único grupo de científicos investigadores patrocinado por la Iglesia Católica. En ese sentido, somos un grupo inusual. Nuestra comida principal la tomamos juntos, celebramos la liturgia y vivimos lo que llamamos una vida comunitaria. Sin embargo, nuestra profesión requiere que viajemos mucho y no podemos pasar mucho tiempo orando juntos. Somos activos, pero debemos serlo de manera reflexiva. Debemos darnos cuenta de que nuestras acciones en sí mismas son una plegaria. Uno, dos, 3, 4, 5. Nos dirigimos a Mount Graham, que se halla a unos 3.000 metros, 10.500 pies. Tenemos que decirlo en los dos sistemas porque tenemos europeos en el grupo. Y aquí puede llegar a ser mucho frío. Dicen que cada 900 metros hacia arriba es como recorrer 1.700 kilómetros hacia el norte. Es un lugar muy oscuro, muy seco y muy remoto. En esta época del año va a ser como Canadá para cuando llegue allá. El telescopio de avanzada tecnología del Vaticano queda a 4 horas de camino de Tucson, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Soy un estudioso de los meteoritos. En realidad me interesan los planetas, cómo se formaron, de dónde vinieron, de qué están hechos. En particular los pequeños, las lunas de Júpiter, las lunas de los planetas pequeños o los objetos del cinturón de Kuiper, los asteroides o los meteoritos, porque después de todo, el santo grial es saber cómo se formó el sistema solar. Y si queremos entender eso, tenemos que empezar por los objetos pequeños porque deben ser más fáciles de entender. Si no podemos entender los pequeños, no tengo idea de cómo se espera que entendamos los grandes. Abre las puertas, Hal. Estoy cambiando de foco. Nos movemos. Llegamos. Este es un objeto que se dice que cambia de color al girar. El sujeto que lo hizo y lo reportó tenía un telescopio más pequeño, tenía un CCD más pobre. Tenemos un telescopio más grande, tenemos un CCD más nuevo y fresco. Podemos ver más profundo en el color azul que él. Vamos a intentarlo ahora. Veremos si podemos verlo. El Vaticano tiene una de las más grandes colecciones de meteoritos del mundo, y Guy se ha convertido en su curador. Los astrónomos dicen que estudian estrellas y que estudian las galaxias, pero en realidad lo que hacen es estudiar la luz. Lo único que realmente se puede hacer es estudiar la luz de las estrellas o la luz de una galaxia. Solo que yo tengo en mis manos, en mi laboratorio, el material de las estrellas, de las galaxias y de los planetas. Esto es la esencia de los meteoritos primitivos y estos los meteoritos procesados. Científicamente los meteoritos son interesantes porque son verdaderos pedazos del espacio que provienen de otro lugar distinto de la Tierra. Son recordatorios de que el hermoso cielo azul que vemos no es un escudo impenetrable. Que hay cosas que provienen de afuera y nos tocan y que nosotros podemos ir afuera y tocarlas. Lo que tenemos aquí son pedazos de polvo de estrellas. Esto es lo más viejo que hemos visto porque es más antiguo que el planeta Tierra. Y estas manchas rojas son los pedazos más antiguos del sistema solar. Cada una de estas estrellas contiene alrededor de 400.000 millones de estrellas, y hay alrededor de 400.000 millones de galaxias en el universo.
Hace 3000 años, cuando no teníamos idea de cómo era el universo, nuestra imagen de Dios era mucho, mucho más pequeña. Nuestra imagen de Dios tenía que ser distinta para entender el contexto más grande en el que estaría habitando Dios. Enfrentémoslo. La mayoría de nosotros dejamos de aprender de religión o ciencia cuando teníamos 10 años. Estamos atrapados en nuestro entendimiento de niños de 10 años. Un niño de 10 años tiene un entendimiento limitado. Por supuesto, parece tonto cuando se tienen 30 años, pero es nuestra culpa por no habernos dado cuenta de que había mucho más que lo que aprendimos cuando teníamos 10 años. ¿Sucedió por casualidad o por necesidad? Me refiero a la vida. ¿Sucedió por casualidad o por necesidad? Me estoy jugando el cuello, pero creo que este es mi punto. El universo es tan grande y tiene tantas estrellas, tantos soles, tantos planetas, tanta química en acción, que la vida hasta cierto punto tenía que generarse. Sin embargo, la casualidad es parte de ella. Ahora, ¿qué le dice esto a mi fe religiosa? Lo que creo que le dice a mi fe en este asunto es que se debe comenzar a pensar en Dios, más que como en un padre, como en un generador. Y un padre inteligente sabe cuándo soltar las riendas. Así que hagamos la pregunta más dura, y estoy dispuesto a darle una respuesta herética, que estoy más que dispuesto a reformar. ¿De acuerdo? Si supiera toda la física de hace 13.000 millones de años, después del Big Bang, ¿podría predecir que la vida sería lo que es? Mi respuesta es no. Y no podría pensar que Dios habría predeterminado o que necesariamente sabía que la vida sería lo que es. ¿Sería una herejía decir que Dios no sabía que se crearía la vida? ¿Sería una herejía decir que Dios no controló la creación? ¿Acaso el Dios del Génesis dejó que todo pasara? La visión clásica en la doctrina católica es que cuando se crea el ser humano, todos los seres humanos, Dios directamente crea un alma. ¿Está bien? Creo que eso no se adapta totalmente a la realidad. No estoy negando la doctrina, estoy tratando de cubrirme las espaldas, pero es más que eso. Y el Papa actual piensa que es más que eso, pero tampoco puede dar una respuesta porque no hemos madurado hasta el punto en que podamos dar una respuesta. La idea es que Dios está evolucionando mientras nosotros estamos evolucionando en el entendimiento de nuestra naturaleza y estamos adaptando esta idea a lo que aprendemos paso a paso. Pero eso significaría que Dios no nos creó, sino que creamos al Dios que necesitamos o el Dios que podemos crear con los conocimientos que tenemos. Galileo murió bajo arresto domiciliario en su hogar en las afueras de Florencia 9 años después de su juicio. Durante 300 años ningún papa mencionó su nombre en público. Siempre está este tipo dominante de psicología de salvar el bien de la iglesia. Así que, es decir, no se dicen falsedades. No se retuerce la historia para que diga lo que la historia no dice, sino que se parcializa la historia para que la iglesia no se vea mal. Mi actitud es que si la iglesia ha hecho algo malo, no es la única iglesia ni la única persona en haber cometido un error. Errar es de humanos. Y es más que humano admitir que se ha cometido un error y seguir adelante desde allí. La iglesia no lo hizo.
Coartó la carrera de un científico brillante y cada vez que lo hace, está muy mal. Hay tres cosas que recordar sobre Galileo. Fue un devoto católico hasta el fin de sus días. Fundamentalmente estaba en lo cierto. Y lo tercero que hay que recordar es que la Iglesia estaba equivocada. No por un argumento o por el otro, o por haber tomado la decisión equivocada en el juicio, sino por el hecho de haber perseguido a Galileo con todo el poder de la religión, por un asunto que en esencia no era religioso. No tengo miedo. Sé que no lo tienes. Sí, ¿Por qué no? porque creo que la verdad debe ser hecha pública y luego se puede poner a prueba. Si estoy equivocado, por favor dígamelo y muéstreme en que me equivoqué en mi juicio sobre el caso de Galileo. Felizmente lo aceptaría si estuviera equivocado. Mire esto. Es un coleóptero. Lo llamamos cervo, como un venado, pero un venado volador, un cervo volante. Cuando era un niño, tenía una colección de este tipo de insectos que se llaman coleópteros. Son muy hermosos. Algunos son muy grandes y coloridos. Este es muy común en esta región. Ahora le daré su libertad. Mire la luna. Está más brillante ahora. Muy hermosa. El domo está rotando. El padre Sabino Maffeo es físico. Ha sido jesuita desde que tenía 15 años. La religión nunca pudo controlar el espíritu del descubrimiento científico. La ciencia puede informar a la religión, contestando algunas preguntas y generando otras nuevas. Profundiza el misterio y la maravilla hasta en lo más mínimo. El Papa ha llegado a Castel Gandolfo. Mientras vive aquí, le da la bienvenida al público cada miércoles en la plaza central del palacio. Inizia per molti il tempo delle ferie. Di cuore auguro. El Papa actual, quien como saben es un personaje extraordinario en la escena mundial y con cuyas políticas sociales estoy en total desacuerdo, casi con todas ellas, es un gran defensor de la ciencia. Tiene una mente muy abierta desde el punto de vista intelectual y siempre ha dado refugio a la ciencia dentro de su iglesia, dentro de su comunidad jesuita. Él invirtió dinero para adquirir el telescopio de Arizona. Ha apoyado, dado discursos y bendecido conferencias de cosmología, sobre todo los aspectos de la astronomía. Es muy activo y está directamente conectado a la ciencia y a las investigaciones que realizan los jesuitas, así que estos cuentan con un defensor sumamente poderoso. Pero no todas las personas que elegirán al siguiente Papa piensan del mismo modo. Llegué aquí como director en 1978. Fui designado por el Papa Juan Pablo I, cuyo papado duró solo un mes. Nunca lo conocí, pero fui designado por él.
Para expandir el trabajo del observatorio más allá de los recursos del Vaticano, Josh Cohen creó una fundación. Los donativos ayudan a financiar el telescopio en Arizona y asociaciones investigativas de astrónomos de países en desarrollo. Este verano es el anfitrión de un grupo de estadounidenses interesados en apoyar su trabajo. A la izquierda, aquí donde pueden ver estas ruinas, bajan completamente hasta una profundidad equivalente a 2 campos de fútbol. Es la villa del emperador Domiciano. Es el primer piso. Bajaba 2 pisos más y miraba hacia el mar. Oh, vaya. Al caminar por allá hacia la derecha, avanzar hacia el futuro requiere de planificación. Y no solo soy yo, sino el grupo completo. Tenemos que atraer a jesuitas más jóvenes para que trabajen con nosotros. Y tenemos que entrenarlos. Tenemos que planificar para el futuro. Un telescopio que fue nuevo no siempre lo será. Disfruten de su paseo por aquí. Lleven sus insignias. En esta época del año, cuando viene el Papa, los guardias disparan primero y después preguntan. Así que, si no ven las insignias... Olvidamos nuestras insignias. Más vale que te aferres a tu esposo, querida. De acuerdo. Los científicos están haciendo la pregunta de las preguntas. Estamos preguntando cómo se inició el universo. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Cuánto más profundo se puede ser? En algún momento, tal vez mientras estemos vivos, podríamos enfrentar lo que significa no ser los únicos en el universo, en lo referente a la vida. Es muy posible. La mayoría de los cosmólogos especulan sobre la vastedad del tiempo y el espacio y realizan un gran número de experimentos científicos sobre planetas, sobre otras estrellas en esta u otras galaxias. Diría que, estadísticamente, es muy probable no solo que no estemos solos en el universo, sino que en un sentido de escala de tiempo seamos inferiores a las criaturas más avanzadas, porque la vida química similar a nuestra vida de base de carbono pudo haberse iniciado hace 5, 6 o 7 mil millones de años. Así que imaginen un pequeño experimento como la Tierra que llegará al punto en que nos encontramos y que luego continuará desarrollándose otros miles de millones de años. Es muy probable que el universo se expanda por siempre, así que las galaxias seguramente se separarán más y más, no por causa de ningún tipo de impulso, sino porque el espacio en sí se está expandiendo y las está separando. Y dentro de las galaxias, todas las luces se apagarán como si alguien estuviera reduciendo la iluminación con un enorme interruptor a lo largo de miles de millones de años, y finalmente el ciclo de vida, de nacimiento y muerte de una estrella se romperá porque todo el gas o el hidrógeno se habrá agotado. Lo único que quedará será una serie de restos de estrellas unidas únicamente por la gravedad que se separa en el espacio, así que tal vez al final será un universo muerto. No es una proyección muy atractiva, pero al menos es muy distante. En aproximadamente 4.000 millones de años, nuestro Sol cambiará radicalmente para convertirse en un gigante rojo que consumirá nuestra Tierra. Luego se desvanecerá y morirá. El universo físico está destinado a una muerte muy fría. Eso es lo que científicamente sabemos del universo. Pero ese es mi punto. En el proceso aparentemente ha sucedido otra cosa. El espíritu ha emergido. Mi creencia es que como ser humano, como cristiano creyente, nosotros trascendemos el proceso. Trascendemos el proceso físico, el proceso químico, el proceso biológico. No estoy menospreciando lo que sucederá en el universo material. Ha sido la cuna para el emerger del espíritu. La muerte. Nuestra corta vida. ¿Por qué hacer cosas si es tan corta? ¿Por qué portarse bien si es tan corta? Debe haber una recompensa al final.
Por ejemplo, la eternidad a través del alma, a través de muchas vidas en el budismo. No creo que sea fácil vivir pensando que solo serán 70, 80 o 90 años y nada más. Para mí no es fácil vivir así, pero lo acepto. Tal vez sería bueno si pudiera creer. Mi educación me pone frente a esta realidad y eso es todo. No me puedo cambiar ahora. ¿Pueden la religión y la ciencia reconciliarse? ¿Son la fe y la religión respuestas a la belleza y al misterio que nos rodea? ¿Puede mantenerse un equilibrio entre ellas en la travesía de la vida? Esta es nuestra fe y nos regocijamos por ser capaces de profesarla en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Sofía, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está diciendo que Dios se creó cuando se creó el universo? No, no es eso. Dios siempre ha sido y siempre será. ¿Cómo lo sabe? Fe. La fe no es racional. Siempre he sabido que Dios ha existido y esto no va contra nada de lo que sé. No se puede llegar a esa realidad simplemente por razonamiento humano. Se puede llegar a un Dios filosófico. La idea realmente radical del cristianismo es que el universo, este universo físico, estos cuerpos que tenemos son tan importantes que Dios mismo se encarnó a sí mismo en este universo. Esto no solo significa que los seres humanos y sus vidas son importantes. No estamos aquí simplemente esperando la muerte para poder continuar con lo que fue. Lo que realmente importa es que vale la pena pasar la vida conociendo este universo físico. Dale un vistazo. Y espero que las personas que dicen no entender cómo puedo reconciliar ser jesuita y científico tengan la misma actitud al decir, pero hace esto. Debe ser más complejo de lo que pensaba. Eso al menos sería un comienzo. Vaya, es maravilloso.